cuerpo, de nuestra lengua, de nuestro accionar. Nos vamos a meter en muchos ríos. Y vaya que nos hemos metido algunos. Hablo por mí. Todos nos hemos hecho preguntas y nos hemos cuestionado y decimos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo callarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo restringirnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo haber hecho esto que no era correcto? Queremos solucionar un problema y a veces encontramos el método menos adecuado para solucionar el problema, habiendo otros más efectivos, pero tuvimos que escoger el más errado. Y la verdad es que cuando estamos empecinados en hacer lo que queremos hacer, no estamos pensando correctamente si esto es lo más adecuado o realmente le agrada al Señor. Y ahí es donde fallamos, porque muchas veces no consultamos con Él y preguntamos, Señor, ¿esto que pienso hacer te agrada a ti? No, se lo preguntamos después diciendo, Señor, perdóname de haberte preguntado, pero una y otra vez caemos en la misma situación. Buscamos métodos muy extraños para comunicar a otros lo que queremos, nuestros deseos. Eso me ayuda a recordar una historia en la que una pareja estaba tratando de resolver un problema. Y la mujer estaba diciéndole a su esposo de una u otra manera que era su responsabilidad arreglar la podadora del pasto porque se había descompuesto y el jardín ya estaba creciendo. Entonces estaba cansada porque ella, por más que insistía e insinuaba que él tenía que arreglarla, él se hacía el desentendido. Hasta que pensó en una manera un poco más inteligente de hacerle ver que era una necesidad que arreglara la podadora. Entonces, esa tarde, cuando llega el marido, ella sale antes de que él llegue, sale al pasto y el pasto ya ha crecido, se sienta en el pasto y comienza a cortar el pasto con unas tijeritas de costura. Cuando llega el marido, la ve ahí apoyada en el suelo y cortando con esas tijeras y se acerca y se le queda viendo un instante. Luego se mete a la casa y al rato sale con un cepillo de dientes y le dice a la mujer, toma, porque cuando termines de cortar el pasto a lo mejor vas a querer barrer la banqueta. Le puedo asegurar que el hombre quedó bien después de las puntadas que le tuvieron que quitar del golpe que le atestó a la mujer, yo pienso. A veces no comunicamos correctamente lo que decimos y utilizamos métodos muy curiosos en nuestra vida. Es un conflicto obvio cuando pensamos en el autocontrol, porque solamente cuando caemos en el error decimos, ¿por qué? ¿Por qué tuve que decidir eso? ¿Por qué tuve que hacer eso? Yo me siento culpable de eso, yo no sé usted. Pero ¿saben qué me reconforta? Que cuando leo Romanos capítulo 7 y veo el ejemplo de Pablo, Pablo sintió lo mismo que yo siento en ocasiones cuando meto la pata de esta manera. Pablo estaba lidiando internamente en algunas cosas que él sabía que eran importantes hacer, pero de alguna otra manera hacía lo que no quería hacer. Me ayuda a entender que hay una batalla interna que se desarrolla en todos los seres humanos y nuestra mente es el campo de esa batalla, donde hay una pelea sin cuartel, sin descanso, entre hacer lo que es bueno o lo que es correcto y hacer lo que es todo lo contrario, es decir, lo malo o lo incorrecto. Pablo nos da este pensamiento y yo lo considero base del conocimiento para poder nosotros tener ese, valga la redundancia, ese poder para dominar el pecado que mora en nosotros, como él dice. Pablo utiliza una ilustración bien interesante porque creo que está pensando él en una pelea, en una batalla, en una guerra. Es más, me lo imagino como si estuviera describiendo un ring de boxeo. Y puedo ver a Pablo en toda su vida a través de sus cartas, en ocasiones aterrado porque no sabe realmente cómo reaccionar ante una cosa, no sabe qué hacer. En ocasiones está tirando golpes todo el tiempo, a veces es azotado en la lona o contra las cuerdas, a veces clama por ayuda, pidiendo ayuda porque siente que va a desfallecer. Pero vemos que al final de su vida es como si le atestara un golpe fuerte el enemigo, cae al suelo, pone su pie sobre su cuello y levanta la mano para recibir la corona de gloria. Esa es la vida de Pablo. Y si nosotros queremos dominar también a ese enemigo que vive dentro de nosotros, que muchas veces pueden decirse es nosotros mismos porque es nuestra carne, tenemos que seguir el ejemplo que Pablo siguió, y lo encontramos aquí en Romanos capítulo 7.
Ahora, no solamente es seguir el ejemplo de Pablo, porque recuerden que fue Pablo mismo el que dijo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Así es que tenemos buen ejemplo cuando queremos seguir el caminar que tuvo Pablo en su vida espiritual. Aquí en Romanos capítulo 7 encontramos esa lucha interna, encontramos esa batalla. Y tenemos que admitir, primero que nada, para poder comenzar a nosotros a vencer a este enemigo llamado carne, llamado problema del pecado que mora en nuestra carne, tenemos que pensar que necesitamos primeramente reconocer cuál es el enemigo. Bien lo dicen, que para poder uno luchar en contra de un enemigo, uno tiene que reconocer quién es el enemigo. Una vez que uno conoce cuál es el enemigo, es más fácil poder plantear estrategias de cómo pelear con ese enemigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos identificar al enemigo, pero para poder identificar al enemigo, tenemos que reconocer primero que nada que estamos en una batalla, estamos en una guerra sin cuartel. Si no estamos conscientes de eso, jamás pensaremos que hay un enemigo que está asediándonos constantemente. Estaremos completamente neutralizados y vamos a estar cayendo constantemente. Así es que lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en guerra, estamos en una batalla. Fíjense cómo lo pone el apóstol Pablo. Romanos 7, comenzando en el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y tomando como base el último versículo, quiero darle a usted a conocer algunos aspectos que quizá usted no ha prestado mucha atención últimamente en esta lucha en tratar de controlar su mente, su alma, su corazón ante situaciones específicas. Quisiera llevarlo un poquito a pensar en la ley del pecado. Aquí lo menciona el versículo 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y permítame compartir brevemente 4 aspectos respecto a esa ley del pecado, que no es otra cosa más que el pecado que mora en mí, que encontramos allí en los versículos 17 y luego en el 20. Primero, entender de que el pecado que mora en nosotros actúa como una ley. No sé qué tan acostumbrado está usted a obedecer la ley. No voy a entrar en detalles de cómo usted maneja, si maneja a lo que la ley determina o constantemente usted se encuentra en el límite en el cual constantemente está violentando esa ley. ¿Culpable? Pero si no entendemos y le damos la autoridad que corresponde a una ley por el poder que puede ejercer sobre nosotros, no estamos nosotros conscientes realmente de las consecuencias que hay de quebrantar cualquiera de estas leyes. ¿Por qué mencionamos que el pecado que mora en nosotros actúa como una ley? Bueno, Pablo aquí tiene en mente esta analogía. Aquí utiliza la ley como una metáfora y necesita una forma de expresar algo que tiene poder, autoridad, algo que tiene una restricción y un control sobre la vida del creyente. El pecado ejerce todo eso en nuestras vidas. El pecado ejerce autoridad, aunque no es tan autoridad, ejerce restricción, aunque no debería restringirnos. El pecado ejerce poder, aunque no debiera ejercerlo. El pecado nos controla, aunque no debiera controlarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que la ley del pecado está ganando muchas batallas en nuestra vida. Pensemos en la ley como algo distinto a lo que estamos acostumbrando.
No estamos pensando en la ley del pecado como pensamos en la ley de Dios. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 7, se dará cuenta de que Pablo está hablando mucho acerca de ser obediente a la ley de Dios. Y el deseo más grande que tiene el apóstol Pablo es ser obediente a cabalidad de la ley de Dios. Pero aquí en el versículo 14 en adelante, sobre todo en el versículo 15, él está mostrando su inconsistencia de la lucha interna que está teniendo, reconociendo una batalla interna contra otra ley que menciona en el versículo 21, a la cual se denomina la ley del pecado que mora en mí. Y está diciendo aquí están estas dos luchas. Una es espiritual, la otra también, aunque está en mi carne. Y esas son las batallas que tengo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Cuando pensamos en la ley del pecado, yo creo que hay que pensarlo bien de esta manera. Piensen ustedes en las leyes de la naturaleza. Una de ellas en particular, la gravedad. La ley de la gravedad. Aunque usted nunca la haya aprendido o no se acuerde cuando la aprendió cuando estuvo en la secundaria, de lo que significa la ley de la gravedad existe, aunque usted la crea o no, ¿verdad? Existe. Si no, déjese caer y verá hasta dónde llega. La ley de la gravedad nos indica eso. Newton fue quien hizo descubrimientos y él mencionó que toda masa atrae a todas las demás masas con una fuerza que para dos masas cualesquiera es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué? Gracias. Me agrada que haya preguntado. En pocas palabras, la gravedad no es una ley como una idea, un precepto. La gravedad está indicando esto. Hace que objetos obedezcan a su voluntad. Hace que cosas se atraigan respecto al peso que puedan tener esos objetos. Directa o indirectamente proporcional. En otras palabras, la ley de la gravedad doblega algo a hacer lo que la ley indica. Y eso es lo que quiero dar a entender a ustedes cuando hablamos de la ley del pecado. La ley del pecado está tratando de hacer lo mismo en nuestras vidas. Está tratando de doblegar nuestra voluntad a que caigamos precisamente en los deleites que ofrece o en las situaciones que está presentando. Este sentido de urgencia que tenemos en hacer algo. Por ejemplo, el hambre pudiera decirse que es una ley, porque sentimos hambre y ¿qué hacemos? Que queremos comer. ¿Quién no se ha sentido tembloroso a veces porque necesitamos un poquito de carbohidratos en nuestro cuerpo? Y a veces hasta temblamos porque tenemos hambre. La sed puede ser una ley. O sea, no hablo como ley, como un precepto que se tiene que escribir y decir esto harás o esto no harás. No, lo hago como una idea, un aspecto en el cual algo hace que me atrae y que me subyuga y que me obliga, que ejerce autoridad sobre mí. Aunque no sea tan fuerte como yo podría pensarlo. El deseo sexual, el miedo. Cada una de estas cosas nos impulsa a satisfacer su demanda y cada una ejerce una fuerza que hace que nos dobleguemos ante esas demandas. El pecado que muere en nosotros, dice Pablo, esa ley del pecado, funciona de la misma manera que un problema, que una ley que nos atrae a un punto en el cual hace que nuestra voluntad dependa de lo que está dictaminando.